Bueno, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días para todo el grupo. Que el Señor les bendiga. Quiero saludarles en la paz de nuestro Señor Jesucristo, a quien le debemos la gloria, la honra, el poder y la majestad. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado y exaltado junto con el Padre por todos los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Un tiempo de enseñanza. Como les dije ayer, desafortunadamente, hermanos, me van a ver hasta en la sopa en esta primera mitad del segundo trimestre, pero tienen todo mi aprobación para escucharme nomás, no para verme, decíamos ahora en la previa. Bueno, como sabrán, con esta cursada que hoy vamos a inaugurar, vamos a cerrar el estudio del canon del Antiguo Testamento. Como ustedes saben, en la Tanaj, la Biblia hebrea, el texto se ha dividido en tres grandes secciones. Hemos abarcado la primera, que es la Torá, la ley. Hemos abarcado un tanto lo que nosotros llamamos libros históricos. Ellos le llaman profetas anteriores. Estamos viendo ahora profetas posteriores y nos toca entrar a ver lo que son los escritos en la Biblia hebrea. Y en la división que tradicionalmente nosotros manejamos en nuestras Biblias, bueno, hemos abordado el Pentateuco, los libros históricos, estamos en los libros proféticos y cerraremos entonces con los libros poéticos y o sapienciales. Quiero decirles, hermanos, que estas dos materias tienen una relación muy interesante, ¿no? Que si bien es cierto, se entienden de manera diferente, porque tienen un contexto diferente, porque tienen una forma de transmitir la revelación de Dios de manera diferente, pero en el género literario tienen mucho que ver, ¿no? Porque el profeta también es poeta. No así el poeta. Entonces, lo que vamos a mirar en esta cursada, hermanos, vamos a adentrarnos al estudio de estos libros maravillosos que nosotros tenemos, iniciando con el libro de Job, de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y vamos a ver también Lamentaciones en este grupo de libros. Voy a sacar a Lamentaciones, hermanos, del cuerpo profético, y porque Lamentaciones está escrito por 5 grandes poemas, estructurado por grandes 5 poemas que tiene el libro, y entonces lo vamos a analizar desde la perspectiva de esta sección poética sapiencial. Muy bien. ¿Quién ha leído, hermanos, de manera completa los libros sapienciales? Cualquiera de estos. ¿Quién ha leído todos o uno completo de los libros de esta sección? ¿Y cuál leyeron? Hola, buen día. Tiliti, buen día. Buen día. Yo he leído todo de corrido el libro de los Proverbios, pero también leí mucho de los Salmos. Creo que no me quedó ninguno sin leer. Ok, buenísimo, gracias. ¿Quién más? Noelia. Yo, hermano, sí, señor, yo también los he leído todos. ¿Todos? Job, Proverbios, Eclesiastés. Sí, señor. Buenísimo. Cantares. Bien ahí, bien ahí. Zoraida. Sí, he leído todos. Muy De hecho, bien. ahorita estoy leyendo el libro de Job. Ah, buenísimo, Me fascina, buenísimo. siempre he leído todos. Buenísimo, muy bien. Álvaro también pone la manito de que leyó todos. ¿Quién más, hermanos? Clarita también ya leyó todos. Yo también los he leído todos, hermano. Mi hermana Rosalba, bueno. Bere, Yo también Doris.
también lo he leído y he estudiado con la escuela sabática Eclesiastés, que me gustó mucho. Y Ajá, Cantar de los Cantares también es un libro que me gusta mucho. muy bien, buenísimo. Es que Doris es re romántica, por eso le gusta Cantar de los Cantares. Pere, ¿vos dijiste cuál? No, yo me voy a ver re mal en comparación a todos los que me anteceden. No, yo he leído completo Job y Eclesiastés, pero bueno, los salmos sí, yo creo que me faltan algunos, proverbios también me faltan algunos, Lamentaciones, la verdad que creo que ese, no sé si habré leído solo algunos pasajes, pero bueno, al menos dos ya sí he leído completo. Ok, muy bien, muy bien. Ustedes saben que hay un chiste que dice que cuando uno está de novio, ¿no es cierto? Cuando uno está re enamorado y uno va a contraer nupcias, el libro preferido de los enamorados es el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Por la expresión del amor, la expresión de la entrega, ¿no? Y dicen que después de casado, cuando uno se casa, ¿no? El libro preferido de los casados es el de Lamentaciones. Uno termina lamentando un poco algunas cosas. Cantares también ya lo leí, perdón, Cantares. Muy bien, Y muy bien. Lamentaciones lo estoy leyendo, yo creo entonces, según Sí, tu sí. tu anécdota. Usted, hermana, tiene 11 años de estar leyendo Lamentaciones. Bueno, Gabriel dice que no se anima a decir que todos, pero la mayoría. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a aprender de esto, hermanos? Bueno, hay una gran enseñanza en esto porque esta es una de las secciones muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la sabiduría, que tienen que ver con el concepto de sabiduría. ¿Alguien me puede decir qué diferencia encuentran entre sabiduría e inteligencia? ¿Pueden ser lo mismo? ¿Se entienden de manera diferente? ¿Cuáles serían las coincidencias entre estos dos conceptos? ¿Cuáles serían las diferencias entre estos dos conceptos? ¿Y cuál ustedes consideran en su apreciación que están permeado esta literatura? Hermano, Sí, yo creo que van de la mano los dos. ok. Van de la mano. Bueno, Ujú. ¿alguien más? Bueno, para mí la inteligencia es como poder entender, comprender o definir algunas cosas, tener conocimiento, eh, conocer comportamientos, por ejemplo, saber de algo, y sabiduría es poder como reflexionar o meditar más profundamente para tomar decisiones. Y obviamente esto puede ser como apoyado a través de la experiencia. Para mí eso sería como la diferencia, ¿no? Una es como el conocer, adquirir conocimiento, saber, aprender, eh, conocer de algo, eso sería inteligencia. Y sabiduría es tener la capacidad de poder reflexionar en cómo tomar decisiones. Ok, interesante diferenciación, diríamos, de ambos conceptos. Hermano, ¿Alguien más? César, Gabriel. creo que no es lo mismo porque la inteligencia es la sabiduría es el principio, dice, no es el temor a Jehová. Porque vemos profesionales muy capaces, médicos, abogados, y así, maestros, profesores, que tienen una vida muy desordenada. Entonces, creo que es grande la diferencia entre sabiduría y la inteligencia, ¿no? Ok, hay una diferencia que Gabriel establece allí. Entiendo que él lo establece desde el punto de vista de los actos, de
de la forma en que puede conducirse uno y otro. Ok, bueno, muy interesante la diferenciación. Sí, hermana Noelia. Hermano, creo que la inteligencia es la facilidad de aprender. En cuanto a la sabiduría es cuando uno adquiere unos conocimientos más amplios, más profundos, mediante los estudios o la experiencia misma que se tiene de las cosas. Ok, ok. Es más cognitiva la inteligencia y la sabiduría es más de experiencia. Ok. Muy bien. Es cierto, hermanos, porque la inteligencia es una capacidad del conocimiento que tiende a desarrollar una enseñanza, ¿no? Y esta inteligencia puede ser capaz de detenerse o de llegar a ella a través de razonamientos, ¿no? A través de estudios, de enseñanzas, donde uno pueda conceptualizar los objetos, las circunstancias. Sin embargo, hermanos, la sabiduría será el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se van a adquirir no por procesos cognitivos, sino más bien se va a tener por la experiencia. La experiencia. Entonces, podemos ver a personas que no tienen títulos universitarios, que no tienen maestrías, que no tienen doctorados, ¿no? Y que podemos decir que son personas súper inteligentes, que te reflexionan, te contestan, te sacan de la duda rápidamente, pero no necesariamente son sabios. Porque es un proceso de la razón, del conocimiento. Y hay personas que no tienen ningún título, pero que basta con que te sientes con ellos para darte cuenta que todas las experiencias que ha acumulado en la vida le ha permitido conocer a profundidad todas las manifestaciones que la vida exige. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en los libros poéticos y de sabiduría precisamente es eso, la experiencia que tiene el autor, que tiene el escritor. Bueno, vamos a hacer aspectos introductorios, hermanos. Vamos a tener algunas clases que nos van a manejar todo lo que tiene que ver con la sabiduría en el contexto del próximo Medio Oriente, donde el texto sagrado se forma, donde el texto sagrado adquiere su lustre, ¿no? Y vamos a mirar cómo la sabiduría que prevalece en Israel es una sabiduría que es influenciada, ¿no? Es influenciada por algunas otras sabidurías que le rodean, que le rodean. Bueno. Vamos entonces a mencionar. Bueno, Ale decía, la inteligencia es una capacidad y la sabiduría es una habilidad. Bueno, podríamos también definirlo en ese contexto, ¿no? O tratar de enmarcarlo allí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, déjenme encontrar la diapositiva donde podemos trabajar. Ok, vamos a trabajar en esta. Muy bien. Entonces,
Vamos a decir, hermanos, que los libros poéticos o sapienciales tienen dos características, ¿ok? Y entonces, lo primero que tenemos que hablar es que en ambos tenemos revelación, ¿ok? Tenemos revelación, porque evidentemente, hermanos, en este tipo de literatura, vamos a seguir encontrando a Dios presente, ¿no? Vamos a encontrar cómo Dios establece su impronta en la vida diaria, ¿no? Este tipo de literatura nos va a revelar a un Dios que está interesado en los aspectos cotidianos de la vida, ¿no? Que no solamente tiene que ver con lo sacro, que no solamente tiene que ver con aquello puramente ritual, sino que también vamos a mirar que esta literatura nos va a revelar a un Dios que va a estar presente, ¿ok? Entonces, siempre nosotros vamos a hablar en este tipo de literatura que vamos a encontrar revelación y por el otro lado vamos a encontrar la razón. La razón, evidentemente, como una forma de conceptualizar de cómo uno mira, cómo el sabio de Israel va a mirar las situaciones que aparecen a su alrededor y las va a interpretar, ¿no? Va a ser un proceso reflexivo en su mente, en su corazón, y va a tratar una enseñanza, va a tratar de plasmar un conocimiento, va a tratar de plasmar una experiencia. Entonces, cuando nosotros hablamos del texto sagrado, tenemos que saber, hermanos, que necesariamente está perdón, hermanos, tenía el celular abierto. Bueno, que necesariamente esto se le conoce como una sabiduría abierta. Una sabiduría abierta. ¿Por qué una sabiduría abierta, hermanos? Porque el proceso que nosotros encontramos de formación de estos textos no es una sabiduría que se haya dado en un momento determinado, sino que más bien, hermanos, fue en progreso. En la medida en que Israel se establecía en los lugares donde él estuvo, evidentemente fue influenciado de manera directa o indirecta de la sabiduría que prevalecía en las religiones paganas o en las sociedades que rodeaban a Israel. Por lo tanto, la sabiduría fue progresando, como sucede hoy en día, ¿no? Hoy, con base en la experiencia que nosotros podemos tener, sabemos que podemos encarar diversas situaciones de la vida desde diferentes perspectivas. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que bueno, ya se ve el verde, hermanos. Voy a tener que cambiar el color porque yo creo que lo voy a poner en blanco. Ahí se va a ver más. No se va a ver en el fondo. Blanco o negro no va a haber pierde para que se mire. Sí. A ver, le puse ahí un poco celeste. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a decir, hermanos, que la Biblia va a dar va a ser el testimonio, ¿no? Va a crear el testimonio de una unidad muy interesante que se va a tratar de lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de lo que significa la palabra de Dios. Es su revelación. Dios se revela a través de su palabra y evidentemente lo hará también con el texto, con la experiencia misma.
Y cuando hablamos entonces de razón, ¿no? Ahí estaremos hablando básicamente del pensamiento humano, y algo muy importante que vamos a encontrar en la literatura sapiencial es la cultura. Para que nosotros podamos entender, hermanos, lo que tiene que ver con el texto sagrado, necesariamente tenemos que conocer un poco la cultura que circunda la sabiduría de Israel. En el libro de Proverbios, ¿no? Por ejemplo, ustedes encontrarán un proverbio que dice de la siguiente manera. Si tienen su Biblia, bueno, vamos a leerlo. Capítulo 20 del libro de los Proverbios. Y fíjense ustedes cómo hay un proverbio aquí, muy ahí, pero está ahí, ¿no es cierto? Sonó raro. Hay un proverbio que está inserto en este libro, que para nosotros es sagrado, ¿no? Pero que nosotros no lo vamos a poder entender si no entendemos el contexto cultural. Dice Proverbios, ¿alguien quiere leer? Proverbios 20:14. Y si alguien lo quiere leer en una versión diferente, lo agradecería. Dios habla hoy. ¿Sí? Ajá, Dios habla hoy. ¿Puedo leer en Dios habla hoy? Por favor, Leti. Bueno, Proverbios 20:14 dice, qué mala mercancía, dice el comprador, pero una vez comprada, se felicita a sí mismo. Gracias. Qué mala mercancía, dice el comprador, ¿no? Pero cuando se aleja, se felicita por la compra. Ahora, ¿cómo entender este proverbio, hermanos? ¿Qué les dice este proverbio? Que es sabiduría también, ¿no es cierto? ¿Qué entienden por este proverbio? Bueno, para mí es como un tanto avivado, ¿no? El que hace la compra, porque parece ser que como que se queja de entrada con al que le compra o por hacer esa compra que aparentemente está mal, pero en el fondo él sabe que salió ganando, que hizo una buena inversión o una buena adquisición. Ok. ¿Alguien más? Que para el que compra es bueno y para el que vende es mejor. A ver. ¿Para el que compra es bueno? Y para el que vende es mejor. Ah, qué interesante, Pedrito. Muy bueno. A ver, alguien le escribió aquí en el chat. Negociador y ventajista. Sí, dice Ale. Negociador y ventajista. Ok. ¿Qué entonces nosotros entendemos de este texto, hermanos? Entendemos que el texto sagrado está inserto en lo que se le conoce como la tradición sapiencial del Próximo Oriente Antiguo. Tradición. Ahora, ¿qué significa esto? Miren, cuando nosotros, y vamos a encontrar muchos ejemplos en esta literatura sapiencial, lo miraremos en Eclesiastés, lo miraremos en el libro del Cantar de los Cantares. Toda esta literatura que nosotros leemos, el libro de los Salmos, ¿no? Tienen que ver con la sabiduría que rodeaba, ¿no? El Próximo Oriente Antiguo en el tiempo en que fue escrito esta literatura. Y si nosotros no sabemos, hermanos, que una de las costumbres que tiene
estas culturas de Oriente Antiguo, que incluso hasta hoy, ¿no? Existen. Usted puede ver cualquier programa de esos de turismo que hacen viajes y demás, y se dan cuenta que cuando van a esos lugares, a Israel, a Palestina, etcétera, y uno entra en los mercados, hay un gran bullicio en los mercados, ¿no? Hay unas grandes ofertas y entonces una persona va y empieza con la negociación. Siempre Regatea se llama, ¿no? el regateo, claro, ¿no? Entonces, el comprador en aquellas culturas iba a comprar algo y decía, oh, no, pero mira, qué feo está esto, no, yo no te puedo pagar lo que me pedís, porque no sirve, nada tiene que ver, está roto, qué sé yo, cualquier cosa, así es que te voy a pagar menos. Y el vendedor dice, bueno, dale, listo, y empezaba esa negociación, ¿no? Entonces, cuando la persona se alejaba con la compra, dijo, pero mira, ¿cómo es? Le gané, o sea, ¿cómo diría acá? Qué buen negocio hice. Sí, qué buen negocio, ¿no? En México sería qué buena ganga. Qué buena ganga, qué buen negocio, o le vi la cara al otro, ¿no? Como que dije, me salí con la mía. Entonces, es interesante, hermanos, que quien escribió este proverbio fue algo que él miró, ¿no? E incluso es muy probable que él lo haya hecho. Que el escritor de este proverbio sea como una experiencia suya, ¿no? Y entonces lo inserta y dice, el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba, ¿no? Se alaba de su compra. Bueno, esto, hermanos, es muy interesante porque está inmerso en lo que planteamos aquí como la tradición sapiencial del Próximo Oriente Antiguo. Y entonces vamos a encontrar, hermanos, que hubo 4 influencias, diríamos, ¿no? 4 grandes civilizaciones que también desarrollaron sus propias formas de compartir su sabiduría. Y entonces vamos a mirar en qué encontramos. En primer lugar, lo que se le conoce como la conexión babilónica. Entonces, vamos a tener, hermanos, una influencia babilónica donde el texto sagrado va a tener una gran influencia de la cultura mesopotámica, ¿no? De la cultura mesopotámica, y que evidentemente va a ser muy influenciado la forma de pensar, de compartir el aspecto de sabiduría de parte de Israel, y principalmente, hermanos, esta experiencia Israel la va a encontrar en el exilio. Será aquí en el exilio donde Israel sea influenciado, ¿no? Los sabios de Israel sean influenciados por la cultura babilónica, y por eso ustedes escucharán mucho, queridos hermanos, que muchos de los textos sagrados que seguramente vamos a ver en clase tienen que ver con, por ejemplo, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi se le hace una comparación a lo que nosotros tenemos como los 10 mandamientos, y muchos han creído que los 10 mandamientos es una copia del Código de Hammurabi, porque el Código de Hammurabi, hermanos, que fue escrito alrededor del 1750 antes de Cristo, ¿no? Es un código profundamente ético. Es decir, que en la cultura mesopotámica ya existía este tipo de legislación, códigos que tenían que ver con la vida práctica, con la vida práctica.
Entonces, es altamente probable que cuando Israel estuviera en el exilio, finalmente tuviera esta influencia. Y vamos a ver mucho de ello en el texto sagrado, principalmente en los libros de sabiduría. Luego, Israel, hermanos, tuvo otra conexión. Tuvo otra conexión. Y esta vez fue en lo que se le conoce como la conexión o el influjo, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Egipcio. Egipcio. Entonces, ustedes recordarán, hermanos, que tenemos, según el texto sagrado, que Israel estuvo más de 4 siglos, ¿no? Cautivo en Egipto. Cautivo en Egipto. Y evidentemente, durante todo este tiempo, seguramente fueron influenciados de una cultura muy milenaria, ¿no? Que tenían los egipcios muy desarrollada a partir del siglo IV, incluso antes de Cristo, ¿no? Y era una cultura, la sociedad egipcia, hermanos, era una cultura básicamente con un profundo sentido religioso que reflexionaba en 2 cosas. La cultura egipcia ha reflexionado en 2 cosas: en la vida y en la muerte. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, que estos conceptos pudieron haber influenciado mucho en la cosmovisión de la sabiduría que Israel fue desarrollando con el paso del tiempo. Se dice o se cree que el influjo que pudo haber tenido esta cultura egipcia fue menor, es decir, no fue tan desarrollada como la conexión babilónica, fue menor porque el idioma, ¿no? La lengua egipcia no era semita, tenía su propio idioma. Realmente, como vamos a mirar, que Israel usa como idioma otra lengua y no necesariamente la lengua egipcia. Por eso el influjo que podamos encontrar es menor, pero estos conceptos, hermanos, de vida o muerte van a estar muy presentes, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés vamos a encontrar estos conceptos. Bueno, luego hubo una tercera conexión o un tercer influjo y este será el más decisivo, será el más influyente, que se le conoce como la sabiduría siro-palestina. La sabiduría siro-palestina. Estas 2 conexiones que vimos, hermanos, acá, que es la conexión babilónica, que tiene que ver esta influencia del exilio junto con la sabiduría de Egipto, la sabiduría egipcia, son muy importantes, ¿no? Sobre todo esta, como dijimos, la babilónica. Sin embargo, hermanos, los hebreos formaron parte, Israel formó parte ya de su formación, maduración, crecimiento como pueblo, alrededor de la cultura siro-palestina, que era una cultura, hermanos, que estaba basada en las regiones de Siria, Fenicia y, muy importante,
Canaán, los cananitas. Que son los lugares donde Israel sentó, ancló su navegación, ¿no es cierto? Su vida como pueblo. Y evidentemente a partir de esto, hermanos, van a compartir las tradiciones que se desarrollan en estos pueblos. Ustedes saben, lo vimos en los libros históricos, Israel no solamente adopta los cultos idolátricos cananitas, evidentemente también va a adoptar su propio idioma. Entonces, el pueblo de Israel desarrollará 3 lenguas. La primera será la lengua cananita. Luego adoptará como forma de expresión, como manera de compartir, de expresar los pensamientos, lo hará a través del hebreo. Y finalmente, el idioma hebreo va a derivar en otra lengua, una lengua que era era la lengua del imperio persa, que será el arameo. El arameo. Esta sabiduría siro-palestina, hermanos, será la que desarrollará con mayor fuerza lo que tiene que ver con el desarrollo y la maduración de la sabiduría de Israel. Y entonces, los israelitas van a formar su propia conciencia a partir, hermanos, lo que hacen esas culturas es que su sabiduría está centrada en sus dioses. Israel va a centrar, va a expresar, va a interpretar la experiencia en el concepto de Yahvé. Esta será básicamente la experiencia que tendrá, la vivencia o la manera en que Israel ahora, aún usando este lenguaje, esta forma de comunicación, lo que va a hacer, a diferencia de los demás pueblos, de los demás lugares, es que ahora esta experiencia la va a interpretar a partir de su relación con Yahvé, con Jehová, ¿no? Y por eso es que el texto sagrado adquirirá un matiz diferente, a diferencia de la sabiduría de las culturas que lo rodean. Y ahora la sabiduría de Israel estará centrada básicamente en el monoteísmo yahvista. Y finalmente, hermanos, tenemos, hasta aquí estaríamos nosotros abarcando lo que es ¿cómo es? El canon nuestro, el canon hebreo, el canon de Palestina. Pero ustedes saben que después tenemos otra literatura que se desarrolla, y esta literatura se va a desarrollar a través de lo que se le conoce como la conexión. Ustedes saben que Roma, después de los persas, ¿no? Del imperio persa, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, destruye, vence, qué sé yo, conquista el imperio persa, ¿no? Y entonces, evidentemente, el imperio griego empieza a crecer no solo en su
extensión territorial, sino también empieza a crecer en lo que es su cultura. Y a Grecia le debemos los grandes filósofos, a Grecia le debemos las grandes reflexiones ontológicas del ser, las reflexiones de la, de la esencia del ser, la función tripartita del ser, en fin, le debemos un montón de cosas a Grecia. Y se dice, ¿no?, que Grecia, que Roma, porque después de Grecia, Roma conquista Grecia. Y entonces hay un dicho que menciona que Roma conquista Grecia por su poderío militar. Pero Grecia conquista Roma por su poderío intelectual. Entonces lo que vamos a mirar aquí, hermanos, que la conexión griega, aunque si bien es cierto, siguió por caminos diferentes, ¿no? Por eso ustedes recordarán que uno de los criterios que tuvo el canon de Palestina para cerrar los libros que eran sagrados es que estos tendrían que haber sido escritos bajo esta influencia de la sabiduría siro-palestina, en hebreo o en arameo, no en griego. Sin embargo, ¿no?, evidentemente esta influencia alcanza a Israel, entonces empieza a escribir en este tema libros de sabiduría que se le conocen como lo que nosotros conocemos como libros apócrifos. Entonces vamos a encontrar en esta literatura, por ejemplo, el libro de sabiduría, el libro del Eclesiástico. Porque también la influencia griega va a alcanzar al pueblo de Israel, principalmente en la diáspora, en sus conceptos, en sus formas. Por eso, cuando uno mira este tipo de literatura, ¿no?, uno encuentra cómo se vivía la experiencia religiosa israelita bajo la óptica de la cultura griega. Entonces, queridos hermanos, nosotros encontramos que esto que es palabra de Dios, revelación, que es razón a través del pensamiento humano y la cultura, se va a ver reflejada a través de todo lo que se le conoce como la tradición sapiencial del Próximo Oriente Antiguo, ¿no? Y estas influencias babilónica, egipcia, siro-palestina y griega van a influir en la manera en que Israel interpretará su experiencia y creará su propia sabiduría. Y como he mencionado, a diferencia de todas estas culturas, Israel lo planteará en su monoteísmo. Israel lo interpretará a partir de la experiencia de Dios. Entonces, cuando vemos un proverbio que dice, el que compra dice malo malo es, mas cuando se aparta se alaba, encontramos que aún en eso, en las prácticas de la vida cotidiana, Dios está presente. Hoy para nosotros sería reprobable hacer esto, ¿no? ¿Qué es a ver, cuando nosotros vamos a comprar al mercado, a la feria, ¿no?, por lo regular siempre vamos con las personas que hacen ventas de su chacra, de su campo. Y entonces vamos y decimos, bueno, ¿cuánto cuesta esto tanto? ¿Y cuánto es lo menos? ¿No? Siempre decimos. Y bueno, ahí empezamos el regateo. Hoy nuestra cultura lo establece como algo inmoral hacer eso. Para nuestra cultura es inmoral. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al súper, cuando vamos al shopping, cuando vamos a
a cualquier tienda de conveniencia, nosotros no llegamos con la cajera, ¿no? Y le decimos cuánto es lo menos. Pagamos el precio que está marcado en la góndola. Entonces, ahí nosotros no regateamos. Por eso es inmoral a los ojos de nuestra cultura, ¿no? Pero no sucedía lo mismo en el Próximo Oriente Antiguo, era una práctica común. Es más, el vendedor lo sabía. Es más, Pedrito nos dijo algo interesante. El comprador pudo haberse ido contento, pero el vendedor pudo haber dicho, ah, mira, este tipo pensó que me hizo tonto, pero lo que no sabe es que eso yo lo pagué muy barato y yo a él se lo vendí en 2 o 3 veces más. Son prácticas comunes. Entonces, si nosotros logramos entender el contexto en que se escribe el texto sagrado, entonces me parece que vamos a sacar mucho más provecho a esta literatura sapiencial. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Háblenme un poquitito. Sí, Dina, adelante. Sí, lo que usted comentaba, que existía en la cultura oriental, esto del regateo y todo eso, en los súper, en los shopping, en todos esos lados no ocurre, pero sabe ocurrir y a veces lamentablemente ocurre donde no tiene que ocurrir también. Que hay gente que trata de sacar partido de algo y después lo disfruta. En nuestra cultura, claro, lamentablemente pasa. Sí, y pasa muy seguido, ¿no? Y los cristianos también. Pero bueno, era una práctica. Lo que quise decir con el ejemplo es que cómo es que un texto que es tan común, de la vida tan corriente, diríamos, de una práctica cultural, llega al texto sagrado. O sea, porque para nosotros es palabra de Dios, ¿no? Y llega porque la interpretación que le damos es que Dios está presente en todos los actos de la vida. Esa es la conclusión que hace el sabio de Israel. Dios está presente en los aspectos de la vida. Fíjense ustedes, si ustedes, por ejemplo, leen el libro de Proverbios en el capítulo 7, ustedes van a encontrar toda una narración de lo que tiene que ver con las, según mi Biblia, dice las artimañas de la ramera. Era la práctica de la prostitución. También estaba ahí, porque recuerden que muchas culturas influenciaron en esto y fíjense cómo aparece algo tan importante. Dice el escritor, porque mirando yo por la ventana de mi casa, estamos viendo la experiencia, ¿no? La experiencia. Y el escritor, ¿no? El sabio, va a interpretar esa experiencia y dice, mire, yo vi a un tipo, a un chico simple, etcétera, y empieza a narrar un montón de cosas. Y cómo usa la poesía en su experiencia, ¿no? Porque él dice, déjeme decir, el versículo 21 del capítulo 7 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó en la salamería de sus labios, escrito en proverbio. Al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Está usando una alegoría hermosísima. El escritor está usando una alegoría para transmitir una experiencia que él la vivió. Entonces, es muy interesante ver este concepto de la literatura de sabiduría y poética en estos textos sagrados.
Bueno, ¿alguien más, hermanos? Como decíamos en clase, ¿puedo borrar el pizarrón, la pizarra? Bien, si no hay otra cosa, entonces. Ahora. Muy bien. Nosotros vamos a mirar un poco, hermanos, de manera general, dónde podemos ubicar, ¿no? ¿Dónde podemos ubicar a esta sabiduría, ¿no? Y entonces, ya vamos a ver un poco lo que se le conoce como las formas de la sabiduría de Israel. Escribí cualquier cosa de Israel. Muy bien. Y entonces, lo que nosotros vamos a mirar es que esta sabiduría de Israel va a ser el reflejo de distintos momentos e incluso de distintos lugares donde se escribe. Y entonces tenemos lo que se le conoce como la sabiduría de la corte y el palacio. De la corte y del palacio. Es decir que, como ustedes saben, hermanos, el pueblo de Israel, los lugares más importantes que éste tenía, uno de los lugares fue el Palacio Real. Porque fue en el Palacio Real, hermanos, donde el rey en Israel, ya sea del norte o del sur, ¿no? Junto con sus cortesanos, con toda la burocracia que implicaba la corte real, tenían básicamente la intención de crear archivos. En ese lugar se administraba justicia y cultivaba toda una clase de documentos que tenían que ver evidentemente con los reyes, que tenían que ver con los líderes más importantes que estaban. Entonces, en este lugar se crea o se establece una forma de sabiduría, ¿no? Una forma de sabiduría, y esta forma de sabiduría la vamos a encontrar principalmente en el libro de Proverbios. Se le considerará Proverbios como la sabiduría de la corte y del palacio, la corte real, estamos hablando, ¿no? De la corte real, del palacio real. Ya después estaremos explicando por qué. Luego tenemos otra sabiduría, y esa sabiduría se le conoce como la sabiduría de reflexión. Creo que esta forma de escribir se hace más prolija que la otra, ¿verdad? Cuando según yo escribía. Ayer que estuve revisando la clase dije, Dios mío, qué feo se ve eso. Así es que bueno, voy a tener que hacerlo mejor así. Ok, tenemos la sabiduría de reflexión. Una reflexión profunda de la vida. Y aquí evidentemente ustedes saben automáticamente. ¿Qué iba a hacer acá? ¿Qué hice acá? Ustedes automáticamente saben qué libro aparece acá. ¿Qué libro aparece en esta sabiduría de reflexión, hermanos? Los Salmos. No. Ah, no, Eclesiastés. Ok.
Y piénselo como reflexión. Job. Muy bien, gracias. Y Job. Entonces, en esta literatura vamos a encontrar mucha reflexión, nada tiene que ver con el palacio real, ¿no? Ni la corte, más bien su motivación va a ser sustentada en una reflexión profunda, ¿no? Y son dos libros muy, muy interesantes. Luego, hermanos, tenemos el siguiente, que se le conoce como ¿cómo es? El dualismo. Vamos a ponerle la sabiduría dualista. Que cuando hablamos de eso decíamos los conceptos que tienen que ver con la vida y la muerte. Y aquí vamos a encontrar un libro muy interesante que nos habla sobre estos fenómenos, sobre esta manera de ver, de interpretar la vida y la muerte. Y principalmente lo vamos a plantear o lo vamos a mirar en el libro de Lamentaciones. Interesante. Quien ha leído el libro de Lamentaciones, hermanos, es muy, muy lindo porque si bien es cierto que habla sobre la muerte porque es un llanto muy profundo, es un llanto muy desgarrador que tiene ¿cómo se llama? El escritor, ¿no? Es un canto que establece vida, que da mucho consuelo, mucho, mucho consuelo. Y el parteaguas del libro de Lamentaciones lo vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 22 al 24, que es el punto de inflexión que tiene esta endecha, este lamento, este dolor, ¿no? Fíjense cómo inicia el libro de Lamentaciones. Si ustedes tienen su Biblia, pueden verlo. En Lamentaciones capítulo 1, inicia diciendo: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha esclava o tributaria. Y de ahí, hermanos, empieza con un montón de lamento, de quebranto. Son 5 grandes poemas, hermosísimos, todos ya los vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar con mucho mayor claridad este maravilloso libro de Lamentaciones. Y hay una inflexión ya que en medio de ese halo de muerte que aparece, ¿no? De desdicha, de viudez, porque fíjense que la toma como viuda. Ahora Jerusalén es la viuda, ¿no? Ha quedado como viuda. La que era grande ahora es viuda, es decir, murió el marido. Y entonces en el capítulo 3, versículo 22 al 24, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y a partir de allí hay un cambio rotundo, ¿no? En la expresión del escritor, y lo va a plantear desde la vida. Va a haber un rayo de esperanza maravilloso. Así es que esta literatura la vamos a plantear como esta sabiduría dualista que nos dirá sobre la vida y la muerte. Luego, hermanos, tenemos otro tipo de sabiduría. Que tiene que ver con el amor y la vida. El amor y la vida. Y evidentemente aquí todos sabemos qué libro encontramos aquí, ¿no?
El cantar de los cantares. Exactamente. Ese todos sabemos. El cantar de los cantares. Bueno, interesante esta sabiduría. Ya lo vamos a mirar con mucho mayor detenimiento y vamos a disfrutar un montón leyendo este libro. Y lo vamos a hacer como grandes poetas. Uno de los graves problemas que tuvo el libro del Cantar de los Cantares es que le costó mucho trabajo entrar al canon bíblico. Mucho trabajo. Fue uno de los libros que tardó mucho tiempo para que se le reconociera en su carácter de sagrado o de inspirado por Dios, o que tuviera eso, ¿no? Que se buscaba como palabra de Dios. Por el contenido, por la temática que maneja el libro del Cantar de los Cantares. Es profundamente erótico, profundamente erótico. Entonces, la interpretación que le dieron a este libro es que para que entrara al canon sagrado, era que lo que hablaba el libro de Cantar se refería a la relación que Dios tenía con su pueblo. Entonces, espiritualizaron la relación amorosa de la sulamita con el rey. Y entonces, al espiritualizarlo, dijeron, es una alegoría. Es una alegoría. Está usando algunas imágenes, ¿no? Para expresar cómo Dios ama a su pueblo, así como el rey ama a la sulamita. Pero evidentemente, hermanos, el texto no habla de una relación espiritual, sino más bien de una relación carnal, ¿no? De una relación de amor, de deseo, de pasión desenfrenada, ¿no? En una connotación profundamente erótica. Ahora, recuerden ustedes o recuerdan ya que uno de los principios que vemos en este tipo de literatura es que van a reflejar que todo lo que se vive, ¿no? Incluyendo la sexualidad, es de Dios. La unión sexual no es mala bajo ninguna circunstancia. Y entonces será un libro que lo miraremos no desde la espiritualización, lo miraremos desde su origen, desde la esencia. Y miraremos que aún en nuestros lechos matrimoniales, donde mantenemos nuestras relaciones sexuales con nuestro esposo y nuestra esposa, Dios bendice eso. Dios bendice, Dios sanciona el acto sexual porque es ordenado por Él, es creado por Él y por lo tanto es santo. Muy bien, pero ya entraremos con eso. Luego, hermanos, tenemos la sabiduría que se le conoce porque, como ustedes saben, hermanos, evidentemente, cuando hablamos de la sabiduría de la corte y del palacio, también en el templo se crea sabiduría. El templo desde la antigüedad fue el lugar donde se creaban y se guardaban los libros sagrados del culto y de la oración, y por lo tanto, hermanos, también fue un lugar donde se tenía reflexiones, ¿no? Reflexiones también sobre la vida, sobre la muerte, sobre el culto, sobre las expresiones religiosas, sobre las maneras en que Dios obraba, a veces buenas, a veces malas, a veces incomprensibles según el pensamiento, la experiencia propia, ¿no? Y entonces encontramos en esta literatura
Ujú. ¿Qué libro encontramos aquí? Los Salmos. Muy bien. Los Salmos. El Salterio. Es muy importante, hermanos, que cuando ustedes citen el libro de los Salmos, la manera correcta es decir de la siguiente forma, hermanos. Ustedes están predicando sobre el libro de los Salmos, entonces la manera correcta de mencionarlo es, hermanos, les invito a buscar el libro de los Salmos y vamos a buscar el Salmo 8. Ujú. Porque a veces decimos, bueno, busquemos Salmos y vamos a buscar el Salmos 8. Cuando se cita ya como tal un capítulo, no es en plural, es en singular siempre. Entonces, usted tiene que decir o tiene que mencionar, busquemos el Salmo 8, el Salmo 9, el Salmo 10. No es el Salmos, no lo mencionen en plural. ¿Mm? Porque evidentemente el libro de los Salmos en plural abarca los 150, pero ya cuando queremos ser específicos tenemos que hablar en singular. ¿Mm? Entonces, aquí en este tipo de sabiduría, hermanos, vamos a encontrar cosas de todo tipo, ¿no? Vamos a encontrar mucha exaltación a Jerusalén y al templo, mucha, cosa que no sucederá a veces en los libros de los profetas, porque los profetas condenarán a Jerusalén y condenarán el templo, pero los salmos lo exaltarán. Encontraremos hermosos pasajes que tienen que ver con la vida y la muerte, porque así inicia el Salterio. Si ustedes se dieron cuenta, hermanos, el Salmo 1 inicia con la vida y la muerte. Porque el Salmo 1 dice que los que guardan la ley de Jehová y la toman como su delicia, vivirán como como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿no? Su hoja no cae, su fruto permanece, hay vida. Pero el que no la hace, ¿no? Entonces morirá. Y será como el tamo que arrebata el viento, y no se levantarán los malos en el día del juicio. Hay una muerte eterna. Interesantes, hermanos, las formas en que cada salmo va a expresar algunas maneras, ¿no? Miraremos en el libro de los salmos expresiones que yo ya les expliqué a ustedes en el año pasado, que no todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Recuerdan esa enseñanza que les compartí? ¿Por qué nosotros decimos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios no es palabra de Dios? No todo es palabra de Dios. Porque para nuestra enseñanza fue escrito y también nos hace ver que las personas de antes también eran imperfectas. Ajá, ok, sí, pero a ver, lo replanteo. Nosotros decimos que este texto sagrado que hemos venido estudiando es palabra de Dios, es revelación de Dios, es inspiración de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por lo tanto dijimos que es texto sagrado, que es palabra de Dios. Pero también entendemos, hermanos, que no todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? ¿Por qué debemos entender que no todo lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de Él?
Hermano, si no recuerdo mal, es porque Dios respetó la personalidad, el carácter del escritor y permitió que influyera algo su pensamiento. Sí, sí, Clarita, muchas gracias. ¿Qué es lo que nosotros decimos, hermanos? No todo lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de Dios. Muchas cosas son palabras de hombres. Son palabras de hombres. Y esto lo vemos mucho en este tipo de literatura, ¿eh? Miren, vemos el ejemplo. Vamos al libro de los Salmos y vamos a buscar el Salmo 137. Entonces, dice el versículo 7 del Salmo 137. Dice, oh Jehová, si lo tienen, por favor, búsquenlo y ténganlo allí. El Salmo 137. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Y fíjense lo que dice el orante, versículo 8. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado, fíjense la palabra que utiliza el orante, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso, lo más increíble es que en el versículo 9 dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Evidentemente, hermanos, esto no es palabra de Dios, ¿no? Porque no podríamos concebir a un Dios vengativo, un Dios lleno de ira, que sea capaz de desear que alguien tome un niño, ¿no? Y que lo agarre por los pies y que lo azote contra una roca y se le salgan los sesos, se le estrelle el cráneo y todo salga explotando, ¿no? Pero sin embargo, lo que vemos aquí es un salmo, ¿no? Que tiene que ver con la amargura que está teniendo el orante, porque es un salmo que se escribe en el exilio, y la amargura que tiene el orante, ¿no? Para expresar su dolor, su bronca, su ira. Y dice, así como Babilonia arrasó a todo mundo, ¿no? Y dijeron, hasta los cimientos destruyanla. Dice el orante, yo pagaría lo que fuera para que alguien le hiciera lo mismo a Babilonia. Hay un sentimiento de venganza muy fuerte, muy profundo, ¿no? Y entonces cuando vemos que dice dichoso, fíjense la palabra que usa el orante, bienaventurado, es una palabra muy sacrosanta que nosotros tenemos, ¿no? Porque bueno, esas son las bienaventuranzas del libro de Mateo. Y el orante se atreve a decir estas palabras porque estamos viendo la experiencia de alguien, una experiencia que Dios permitió que estuviera en el texto, pero que evidentemente no es palabra de Dios. Entonces vamos a encontrar mucho de esto, hermanos, en los libros poéticos y sapienciales. Porque en la experiencia humana, en la experiencia de cada uno de nosotros, a veces decimos cada tontería, hermanos, en contra de Dios. A veces actuamos con reacciones tan contrarias, ¿no? Como algunos escritores del texto sagrado. ¿Se entiende ahora por qué no todo lo que está escrito en la Biblia, que es palabra de Dios, es palabra de Dios? ¿Queda claro, hermanos? Y si no queda hermano, claro, hacemos otro ejemplo. ¿Quieren otro ejemplo? ¿O ya no? Para mí queda claro, hermano. Muy bien. Porque Dios no querría hacer eso con los bebés, ¿no? Porque no tiene tal mentalidad de vengarse así. Claro, claro. Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando uno dice, es que es palabra, todo es palabra de Dios. No,
No todo es palabra de Dios, es palabra de hombres que está en la palabra de Dios. Así es, hermano. ¿Alguien quiere leer, hermanos, en otra versión? Esto ya es un repaso de lo que vimos en el año pasado, pero vale la pena recordarlo. ¿Alguien me ayuda a leer en otra versión el libro de Job? Capítulo 9, versículo 23. Porque dice en mi versión, voy a leer en Reina Valera, pero después que alguien me lea en otra versión. Dice, si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Bueno, ¿alguien me ayuda a leer en otra versión? ¿Cuál es la cita, pastor? Job 29, ¿cuánto? Job 9, 23. Ah, 9. Ah, 9, 23. Lenguaje actual. Sí, sí, sí. Si alguna enfermedad provoca que la gente muera de pronto, Dios se burla de la angustia de los que nada malo hicieron. Gracias, Pedrito. ¿Ustedes piensan que eso es palabra de Dios? No, eso sale de un corazón dolido, de un corazón amargado que está sufriendo. Y es de Job, o sea, el que está hablando es Job. Obvio que Dios jamás se va a burlar de la desgracia ajena, jamás. Pero en la experiencia que tiene Job, en todo el problemón que tiene, que se ha metido y demás, llega un momento en que él explota y dice, si un azote viniera de repente, a una calamidad viniera de repente, Dios se ríe del sufrimiento del inocente, porque era su experiencia. Entonces, lo que vamos a encontrar en este tipo de literatura, queridos hermanos y hermanas, son las experiencias de lo cotidiano, las experiencias de las luchas, de los quebrantos que tienen las personas y que a partir de allí crean experiencia. Obvio que después Job se arrepiente de esto, ¿no? Porque termina su discurso diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora su experiencia cambió y ahora va a interpretar todo lo que vivió, lo va a interpretar a la luz de la soberanía de Dios. Y eso es muy valioso en este tipo de literatura sapiencial, de este tipo de literatura poética. Muy bien, hermanos. Antes de ir al receso, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro? Recuerden, estamos haciendo varios aspectos introductorios que nos permiten ir ubicando y rescatando la importancia que tienen estos libros, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Sí, hermano. Bueno, muy bien. Todo bien hasta acá. En el examen espero que también todo esté bien hasta acá. Muy bueno. Bueno, vamos entonces al receso, hermanos. Vamos a ir al receso y venimos para continuar con estos aspectos introductorios. ¿Ah?